Ahora lo tenemos a Fernando Spoliansky, nuestro columnista en temas económicos. Fernando, bienvenido, buen día. Lorena Ortiz, Santiago Montórfano y Alejandro López lo saludan. ¿Cómo está? ¿Cómo andan, Lore, Santiago, Alejandro? Buen día para ustedes y la audiencia. Hola, Fernando. Hola, buen día. Muy bien, Fernando. ¿Cómo andás vos? Muy bien, me gustó la columna de mañana, 7 y 10, estoy ahí. 7 y 10. Parece una novela. Por ¿Qué favor. le pasa? ¿Cómo una novela? Por el título, digo. Y claro, por el sí, título. tenemos que vender, si no. Es atrapante. ¿Qué le pasa a Alberto? ¿Qué le Tiene pasa, suspenso, Alberto? claro. No lo pusimos en tono nestorista, ¿no? No, muy bien. Pues si muy no, bien. ¿qué te Muy bien, pasa, Alberto? ¿Qué Claro. te está pasando, Alberto? Podría ser, pero después va a tener distintas acepciones, así, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Bueno, ¿qué le pasa a la economía, Fernando? Mañana vemos qué le pasa a Alberto con la economía. ¿Vieron que dijo que no tiene plan, que no le gustan Sí. los planes? No dijo que no tiene plan, dijo que no le gustan los planes económicos. Esa fue una nota de Financial Times que levantó La Nación acá en la Argentina ayer, fue muy comentada en todos lados, y la discusión si plan, si no plan, si... Bueno, siempre es mejor tener un plan, ¿no? Sí. En definitiva es la planificación económica, financiera, presupuestaria que uno hace desde el Estado. Generalmente tener un plan siempre es mejor que no tenerlo. Es indudable que el periodo que le toca o le tocó en estos meses atravesar a Fernández, así como todos los que asumieron a partir del 10 de diciembre, no es sencillo. Nadie podía pensar que íbamos a atravesar una pandemia de estas características. El mundo entero se está cayendo a pedazos en términos económicos. Aún aquellos que vieron que hay toda una discusión si cuarentena, si no cuarentena, si es muy extensa, si no es muy extensa. Aún aquellos países que tomaron otras medidas, otro camino respecto de sus cuarentenas, algunos que las hicieron más flexibles, un poco más abiertas, que permitieron que los comercios, las industrias se mantengan, aún esos países centrales han tenido fuertes caídas de sus productos brutos internos. Entonces, pareciera que no hay una relación muy directa entre las cuarentenas extensas o muy rígidas contra la caída de la economía. Con lo cual refuerza un poco que en realidad no es un tema de cuarentenas, sino que es un tema de pandemia. ¿Por qué? Porque efectivamente acá se generan, fíjense acá en la ciudad de Neuquén, por ejemplo, que es un ejemplo que uno puede dar porque uno lo ve. En la ciudad de Neuquén hay muchísima actividad abierta, es decir, hubo una apertura de la actividad económica muy significativa, casi yo diría de la totalidad de los rubros comerciales o industriales. Hay algunos que todavía no, por eso digo casi la totalidad. Pero sin embargo, la gente no está consumiendo. ¿Y por qué no está consumiendo? Bueno, yo creo que por dos cuestiones. Primero, porque efectivamente hay cierto temor a salir, por ejemplo, vamos a hablar del sector gastronómico. Los restaurantes están abiertos, con limitaciones horarias y demás, pero están abiertos. Ahora, salir, la gente no está saliendo mucho porque tiene un poco de temor y porque aparte cuida su dinero. Es decir, primero que no hay mucho dinero circulante. Y segundo, que el que lo tiene tampoco está con el ánimo de salir y gastar en una comida o demás. Es decir, hay un cuidado de la salud, porque tenés temor de contagiarte el coronavirus, y también hay un cuidado del dinero, porque hoy capaz que lo tenés, en el caso que lo tengas, la mayoría está atravesando una situación crítica, pero suponete que tengas la posibilidad, también hay una cuestión de preservar el dinero hacia el futuro, porque como el futuro es incierto, no sabes si lo vas a tener en el futuro. Entonces eso genera ciertas condiciones de cuidado del dinero, de los ahorros, y por eso es posible que el comercio y la industria no se reactiven rápidamente, aun cuando la Argentina vaya hacia una apertura quizá un poco más rápida una vez que logremos superar la crisis sanitaria. Así que en términos individuales y colectivos, la situación no va a ser tan fácil de la salida de la crisis económica, digamos, que trae aparejada la crisis sanitaria. Y por el lado del plan, efectivamente no debe ser sencillo para un presidente, en este caso, diseñar políticas fiscales, monetarias, macroeconómicas, comerciales y demás, cuando vos tenés un país que está virtualmente paralizado, es decir, una caída de su Producto Bruto Interno del orden del 10-12% por mes.
está cayendo la economía del país. Ya venías de un proceso recesivo fuerte y en el medio estás negociando con tus acreedores, es decir, tenés un panorama muy complejo como para diseñar un plan económico y decir, me ciño, me ajusto a este plan que tenía pensado antes de asumir. Es posible que si lo tenía Alberto Fernández, y es posible que así haya sido, no lo pueda implementar por lo menos en el corto plazo, porque las condiciones variaron significativamente a partir del 19 de marzo con la imposición del aislamiento social preventivo y obligatorio y fundamentalmente por la pandemia. Así que yo creo que una vez que logremos superar la crisis sanitaria, recién allí vamos a empezar a ver si efectivamente había plan o no había plan y si se puede implementar aquel plan que seguramente diseñó durante su campaña presidencial y lo llevó a la presidencia con esa propuesta. Hay que ver si es ese plan o si va a ser otro. Algunas señales ayer dio Alberto Fernández. En el caso de nuestra provincia no fueron muy alentadoras. No. Hoy escuché el audio que pasaron ustedes de Pereira, después escuché la columna de Echeverry, y efectivamente no es muy alentador todo lo que tiene que ver con el desarrollo de hidrocarburos, fundamentalmente de Vaca Muerta, porque la señal que dio clara Alberto Fernández fue ayer que entre campo e hidrocarburos pareciera que va todo destinado para el lado del campo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque efectivamente son capitales nacionales, reactiva más rápido, es una actividad que ya está desarrollada, con lo cual vos no tenés que generar grandes inversiones y genera divisas rápidamente porque ya tenés mercados que ya los venís explorando, ya venís vendiendo. Si vos obviamente sembrás, luego tenés cosechas y eso se vende al exterior en mercados que seguramente van a demandar más de lo que actualmente están demandando, fundamentalmente en el rubro alimentario, y Argentina está en condiciones de exportar mucho más de lo que exporta en la actualidad. En cambio, los hidrocarburos, vos ahí sí necesitas inversión extranjera fundamentalmente, tecnología que en la Argentina no tenemos, y obviamente entonces requiere un grado de inversión y de tecnificación mucho más alta que la que necesita el campo. Así que algunas señales dio. Hay que ver finalmente cómo termina la renegociación con los acreedores, con los bonistas, y si logra renegociar con los bonistas también es un escenario, y si no lo logra también es otro escenario. Si aceptan los bonistas, bueno, es un principio o un camino que uno puede empezar a recorrer un poco más relajado desde el punto de vista de las finanzas internacionales, porque eso nos acercaría a los mercados internacionales de crédito nuevamente, que hoy lo tenemos absolutamente vedado el acceso, y recordemos también que finalizado la negociación con los bonistas privados, vamos a empezar a negociar con el Fondo Monetario Internacional, a quien también le debemos una cifra enorme, del orden de los 44.000 millones de dólares. Y si no tenemos acuerdo con los acreedores privados, con los bonistas, vamos a entrar en default y eso nos va a alejar del mercado internacional en términos financieros y nos va a alejar de la posibilidad de acceder a créditos que el mundo entero va a tener que recurrir a ese instrumento, a ese financiamiento para apalancar la salida de la pospandemia. Así que tenemos un escenario bastante complejo. Yo creo que ayer lo que manifestó el presidente Fernández fue, no es que no me gustan los planes o tengo o no tengo plan, sino que me parece que se ha trastocado toda lo que había pensado antes de la pandemia y ahora está en el medio del barco tratando de salir de la crisis de salud en primera instancia y luego observar claramente que la economía se cae a pedazos en la Argentina y en el mundo. Ese escenario post pandemia todavía no lo conocemos porque no sabemos la extensión de la crisis sanitaria. Una vez que logremos atravesar la crisis sanitaria, ahí sí me parece que va a tener que poner sobre la mesa ese plan, y aunque no le guste mucho tener un plan económico, lo va a tener que tener porque una hoja de ruta de salida de la crisis va a ser absolutamente indispensable. Fernando, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias igualmente. Fernando Spoliansky ha pasado por La Primera Mañana.